Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Aquella noche no era una noche común, el viento no soplaba, parecía hablar con fuerza. El frío se sentía hasta en los huesos y la ciudad estaba completamente cubierta por un manto blanco que hacía que todo pareciera detenido en el tiempo. Las calles estaban vacías, las luces apagadas y el silencio solo era interrumpido por ráfagas de aire que golpeaban los edificios. En medio de ese escenario, casi invisible para cualquiera, una pequeña niña permanecía acurrucada junto a una pared, su abrigo delgado apenas la protegía y su cuerpo ya no tenía fuerzas para moverse. No lloraba, no gritaba. Simplemente respiraba con dificultad mientras el cansancio la vencía poco a poco. En su interior solo quedaba una frase, una súplica sencilla, nacida desde el corazón de alguien que ya no sabía qué más hacer. Una oración silenciosa que parecía perderse en el aire helado. A muchos kilómetros de ahí, en una casa enorme junto al lago, un hombre miraba por la ventana sin realmente ver nada, rodeado de lujo, de comodidades y de todo aquello que durante años creyó importante. Sin embargo, esa noche sentía un vacío difícil de explicar. Había logrado todo lo que alguna vez se propuso: reconocimiento, estabilidad, respeto, pero aún así algo faltaba. Por eso decidió salir. Manejar sin rumbo claro, solo para despejar la mente, sin imaginar que ese trayecto cambiaría su vida para siempre. Mientras avanzaba lentamente por calles cubiertas de blanco, sus luces iluminaron algo extraño a un costado del camino, una figura pequeña, casi borrada por el entorno. Al principio pensó que no era nada, pero una sensación incómoda lo obligó a frenar. Algo dentro de él le dijo que no podía seguir de largo. Al acercarse, el tiempo pareció detenerse. No era un objeto, no era una sombra, era una niña, sola, inmóvil, vulnerable. En ese instante todas sus preocupaciones quedaron atrás. No pensó en el frío, no pensó en el camino, solo actuó. Tomó a la pequeña con cuidado y la llevó consigo, sin saber quién era, de dónde venía ni por qué estaba ahí, solo entendiendo una cosa: aquella noche no fue una casualidad. Fue el inicio de algo mucho más grande que ambos. El hombre no entendía por qué su corazón latía tan fuerte mientras avanzaba entre el frío. Cada paso se sentía pesado, pero no dudó ni un segundo. Cuando tomó a la niña en sus brazos sintió lo ligera que era y al mismo tiempo lo inmensa que se volvía esa responsabilidad. Su auto parecía ahora un refugio improvisado y el trayecto de regreso se hizo eterno. Como si el tiempo se hubiera estirado solo para observar lo que estaba ocurriendo. Al llegar a su casa la envolvió con cuidado, encendió el fuego y permaneció a su lado sin saber muy bien qué hacer, solo guiado por un impulso profundo de proteger. La niña apenas reaccionaba, respiraba con dificultad y murmuraba palabras sueltas que él no lograba comprender. Frases que no parecían sueños sino recuerdos fragmentados. Mientras tanto el hombre, acostumbrado a tomar decisiones importantes, a dirigir empresas y personas, se sentía completamente desarmado. No había manuales ni estrategias para ese momento, solo silencio, espera y una sensación extraña de que su vida acababa de cambiar de dirección. Con el paso de las horas, la pequeña comenzó a recuperar algo de color en el rostro. Abrió los ojos lentamente y aunque no habló, su sola presencia llenó la habitación de una calma distinta. El hombre entendió entonces que no podía tratar aquello como un simple incidente. No era algo que se resolviera con una llamada rápida o una solución automática, había algo más profundo. Algo que lo conectaba directamente con ella. Como si por alguna razón él hubiera sido elegido para estar ahí en ese preciso instante. Esa noche no durmió, permaneció sentado observando su respiración, escuchando cada pequeño movimiento. Mientras afuera el frío cedía poco a poco, dentro de esa casa comenzaba a formarse algo nuevo. Una historia que no estaba escrita en planes ni en contratos, sino en decisiones silenciosas tomadas desde el corazón. Decisiones que marcarían el inicio de un propósito que jamás imaginó tener. Al amanecer, la casa ya no se sentía igual. La luz entraba lentamente por los ventanales y el silencio, que antes era vacío, ahora estaba lleno de significado. El hombre observaba a la niña dormir con tranquilidad y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. No una paz cómoda, sino una paz responsable, de esas que nacen cuando entiendes que tu vida ya no gira solo alrededor de ti.
Los días siguientes fueron distintos a todo lo que había vivido. Canceló compromisos. Dejó el teléfono a un lado y reorganizó su rutina sin darse cuenta. La niña hablaba poco. Se movía con cautela y parecía desconfiar de todo, pero aceptaba la comida. El calor y la presencia constante de alguien que no le pedía nada. Él comenzó a notar pequeños detalles. Cómo se sobresaltaba con ciertos sonidos, cómo prefería sentarse cerca del fuego, cómo observaba las ventanas con una atención que no correspondía a su edad. Intentó comunicarse con suavidad, sin preguntas directas, sin presión, entendiendo que algunas historias no se cuentan con palabras, se cuentan con silencios. Poco a poco su casa dejó de ser solo un espacio elegante y se convirtió en un refugio. Él mismo empezó a moverse más despacio, a hablar más bajo, como si algo dentro de él hubiera aprendido a escuchar de verdad. En uno de esos momentos tranquilos, mientras la niña miraba hacia el exterior, murmuró algo que llamó su atención. Mencionó una ventana de color distinto, una imagen breve, casi como un recuerdo que se escapa. Él no insistió, pero comprendió que su pasado no había sido sencillo y que su llegada hasta ahí no fue un accidente. Esa certeza empezó a crecer dentro de él, como una semilla que aún no entendía del todo, pero que ya estaba echando raíces profundas. La cuarta noche todo cambió. El silencio se rompió con un grito ahogado que recorrió la casa como un llamado urgente. El hombre se levantó de inmediato y fue hasta la habitación. La niña se movía inquieta, atrapada en un mal sueño. Sus manos apretadas y su respiración acelerada, no decía mucho. Solo frases sueltas que parecían venir de muy lejos. Él se sentó a su lado y con voz calmada le aseguró que estaba a salvo, sin darse cuenta de que esas palabras también eran para él. Cuando ella abrió los ojos, lo miró con miedo por un instante y luego se aferró a él como si lo conociera de toda la vida. En ese gesto sencillo ocurrió algo profundo. Ya no era un hombre ayudando a una niña. Era alguien convirtiéndose en refugio. En ese momento entendió que no bastaba con haberla encontrado. Ahora debía protegerla, acompañarla y no soltarla, aunque eso significara cambiarlo todo. Con el paso de los días, los recuerdos comenzaron a aparecer poco a poco, no como historias completas, sino como piezas sueltas, menciones a una persona, a un lugar, a algo que se había perdido. Él empezó a atar cabos, a comprender que detrás de aquella soledad había algo más serio. Algo que no debía ignorarse. Por primera vez en su vida sintió que su poder, su influencia y sus recursos podían servir para algo que realmente importaba. Esa noche, mientras la casa volvía a quedar en silencio, tomó una decisión firme. No permitiría que aquella niña regresara a un mundo que no supo cuidarla, sin saber aún cómo, ni contra quién. Decidió que haría todo lo necesario para asegurarle un futuro distinto. Uno donde el miedo no fuera el protagonista y donde cada nuevo día significara una oportunidad para empezar de nuevo. A partir de ese momento, el hombre dejó de ver la situación como algo temporal. Entendió que no se trataba solo de ayudar unos días y luego desaparecer. Había una historia detrás de esa niña y él sentía la responsabilidad de descubrirla con cuidado, sin prisas, sin exponerla. Comenzó a observar con más atención cada gesto, cada reacción. Cada silencio parecía decir más que cualquier palabra. La niña empezó a sentirse un poco más cómoda. Se sentaba cerca de él mientras leía o simplemente permanecía en la misma habitación. No hablaba mucho, pero ya no parecía tan distante. En ocasiones señalaba objetos o imágenes que despertaban recuerdos confusos, especialmente cuando veía ciertas ventanas o edificios antiguos, como si algo en su memoria quisiera salir a la superficie, pero aún no encontrara la forma. El hombre comprendió que no podía hacerlo solo, necesitaba ayuda, alguien discreto, alguien que supiera investigar sin hacer ruido, alguien que entendiera que lo más importante era proteger, no exponer. Así que tomó una decisión difícil: contactar a una persona de su pasado. Alguien que conocía los caminos complicados y sabía moverse sin levantar sospechas. No lo hacía por miedo, lo hacía por responsabilidad. Mientras tanto, la casa seguía transformándose. Ya no era un lugar frío ni silencioso. Ahora había rutinas sencillas, horarios tranquilos, pequeños gestos que construían confianza. La niña comenzaba a sentirse segura y él, sin notarlo del todo, empezaba a descubrir una versión de sí mismo que nunca había conocido.
una versión paciente, atenta y profundamente humana. Algo grande estaba en marcha, aunque todavía no era visible, las piezas empezaban a moverse lentamente. Como si el destino hubiera decidido revelar la verdad paso a paso, con cuidado. Sabiendo que algunas historias necesitan tiempo para ser contadas y corazones dispuestos a sostenerlas. La ayuda llegó sin hacer ruido, una conversación breve, directa y sin detalles innecesarios. El hombre explicó lo esencial y pidió una sola cosa, discreción absoluta, no quería alarmas. No quería preguntas que pusieran en riesgo a la niña, solo respuestas claras. Alguien que pudiera unir los fragmentos sin romper lo que ya estaba sanando. Desde ese día supo que ya no estaba improvisando, estaba tomando una postura firme. Mientras la investigación avanzaba en silencio, él se concentró en lo más importante, darle estabilidad. Cada mañana preparaba algo sencillo, la acompañaba a sentarse cerca del fuego y le leía historias tranquilas. Historias donde siempre había protección y finales buenos. Poco a poco ella comenzó a hacer preguntas, pequeñas, cuidadosas, como quien prueba el terreno antes de confiar del todo, y cada respuesta era suave, honesta y sin promesas vacías. Una tarde, frente a una ventana grande, la niña se quedó quieta. La observó por un largo momento y susurró algo que lo hizo detenerse, mencionó una ventana distinta, un recuerdo que no coincidía con lo que veía. Él no insistió, pero entendió que aquello era una señal. No de peligro inmediato, sino de una verdad que estaba escondida, esperando el momento correcto para salir a la luz. Esa noche, mientras la casa descansaba, el hombre reflexionó sobre su propia vida. Sobre cómo había construido tanto hacia afuera y tan poco hacia adentro, ahora, sin buscarlo. Estaba aprendiendo a cuidar, a escuchar y a permanecer, entendió que algunas misiones no se eligen. Simplemente llegan, y cuando llegan, no queda más que responder con todo lo que uno es. Los días siguientes trajeron respuestas, no de golpe, sino como piezas que encajaban con cuidado. El hombre empezó a comprender que la historia de la niña estaba ligada a algo mucho más grande de lo que imaginó. Al principio, nombres, lugares y decisiones del pasado comenzaron a tomar forma, no como un peligro inmediato, sino como una red silenciosa que había intentado borrar su existencia. Esa certeza no lo paralizó. Al contrario, le dio claridad. Sin decirle nada a la niña, reforzó su rutina. Todo debía sentirse normal, seguro, predecible. Ella empezó a reír un poco más, a dormir mejor y a confiar. Se sentaba junto a él mientras leía y apoyaba la cabeza en su brazo como si siempre hubiera estado ahí. Ese gesto simple confirmó algo que ya intuía, su presencia no era temporal. Se estaba convirtiendo en una base firme en su vida. Mientras tanto, el hombre tomó decisiones importantes, reorganizó prioridades, activó contactos, protegió información y trazó límites claros. Ya no pensaba solo en resolver un misterio. Pensaba en garantizar un futuro. Entendió que el verdadero poder no estaba en controlar, sino en cuidar sin hacer ruido, actuar sin exponerse y proteger sin necesidad de demostrar nada. Una noche, mientras la niña dormía profundamente, él se quedó observándola y sintió algo que nunca había sentido. No era orgullo ni miedo, era propósito. Por primera vez todo lo que había construido tenía sentido, no por lo que representaba hacia afuera, sino por lo que ahora podía sostener hacia adentro, y supo que, pasara lo que pasara, no daría un solo paso atrás. Con el paso de las semanas, la verdad terminó de acomodarse como un rompecabezas silencioso. El hombre entendió que la niña no había llegado a su vida por azar, había decisiones del pasado. Promesas no dichas y responsabilidades heredadas que ahora recaían sobre él, lejos de sentirse abrumado. Sintió una firmeza nueva, como si por fin estuviera exactamente donde debía estar. La casa se volvió un espacio vivo, con pasos pequeños, risas breves y conversaciones sencillas. La niña ya no se escondía, preguntaba por las historias que él le leía. Elegía sus favoritas y repetía los nombres de los personajes. En cada gesto se notaba cómo el miedo iba perdiendo terreno, reemplazado por algo más fuerte. La confianza de saber que no estaba sola. El hombre comenzó a comprender que proteger no siempre significa intervenir de forma visible. Muchas veces es anticiparse, ordenar el entorno y cerrar puertas antes de que algo pueda atravesarlas. Actuó con calma,
con inteligencia y con la certeza de que cada decisión debía tomarse pensando en ella. No en su pasado ni en su posición, sino en el futuro que estaba construyendo día a día. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, la niña tomó su mano sin decir nada. Ese gesto sencillo confirmó lo que ya sentía, había asumido un rol que iba mucho más allá de ayudar. Estaba eligiendo quedarse. Y en esa elección silenciosa encontró una fuerza que jamás le habían dado los negocios, ni el reconocimiento, ni el éxito, sino algo mucho más profundo y duradero. La calma que habían construido comenzó a ponerse a prueba de maneras sutiles. No con ruidos ni señales evidentes, sino con pequeños indicios que solo alguien atento podía notar. Llamadas que no se concretaban. Movimientos extraños en su entorno y una sensación persistente de que alguien más estaba buscando respuestas. Lejos de asustarlo, eso confirmó que había tomado el camino correcto al actuar con discreción y anticipación. El hombre no cambió su trato con la niña, mantuvo las rutinas, los horarios y la cercanía. Entendía que la estabilidad era su mayor protección, por dentro se preparaba, organizaba información y reforzaba decisiones, pero hacia afuera todo debía seguir igual. La niña continuó recuperando su alegría, dibujaba, tarareaba canciones suaves y comenzaba a nombrar las cosas que la hacían sentir tranquila. Una noche, mientras leía una historia antes de dormir, ella lo miró con una seguridad nueva y le dijo que ahí se sentía bien, que no tenía miedo. Esas palabras lo atravesaron con una claridad absoluta. Comprendió que no importaba cuán compleja fuera la situación. Nada estaba por encima de esa promesa silenciosa de cuidado y presencia. Desde ese momento dejó de pensar en términos de riesgo y comenzó a pensar en términos de propósito. Sabía que debía actuar con firmeza, pero también con sabiduría, sin prisa, sin errores. Entendiendo que proteger a alguien no siempre significa correr, a veces significa permanecer firme, mirar de frente y sostener con calma lo que el destino puso en tus manos. La situación exigía decisiones claras y silenciosas. El hombre comprendió que ya no bastaba con observar y prepararse. Había llegado el momento de cerrar filas y actuar con inteligencia. Sin dramatismos ni exposiciones innecesarias, cada paso debía ser firme y calculado. Siempre con un solo objetivo en mente, que la niña siguiera sintiéndose protegida y en paz. Mientras él ordenaba todo en segundo plano, la niña continuaba avanzando, dormía mejor. Despertaba con curiosidad y empezaba a hablar de su día con más naturalidad, pequeños comentarios, recuerdos nuevos, ideas simples que demostraban que su mundo interior se estaba reconstruyendo. Verlo le confirmaba que todo esfuerzo valía la pena, incluso aquellos que nadie más vería. El hombre entendió algo fundamental, no podía permitir que el pasado dictara el futuro, ni para ella ni para él. Por primera vez dejó de reaccionar y comenzó a dirigir, no desde el control, sino desde la responsabilidad, con serenidad y enfoque, usando su experiencia no para imponerse, sino para anticiparse y cerrar cualquier posibilidad de daño antes de que existiera. Esa noche, mientras apagaba las luces y revisaba que todo estuviera en orden, se detuvo un momento y respiró profundo. Sabía que el camino aún no terminaba. Pero también sabía algo con absoluta certeza, ya no estaba vacío, había encontrado un propósito real. Uno que no se medía en resultados visibles, sino en la tranquilidad de una niña que por fin podía descansar sin miedo. Las piezas comenzaron a moverse con mayor claridad, no de forma ruidosa ni evidente, sino con esa precisión que solo se nota cuando todo ha sido bien pensado. El hombre empezó a cerrar asuntos pendientes, a dejar constancia de decisiones importantes y a asegurar que nada quedara al azar. No actuaba desde la urgencia, sino desde la convicción profunda de que estaba haciendo lo correcto. La niña, sin saberlo, se convirtió en el centro de cada elección, su bienestar marcaba el ritmo de los días. Si ella estaba tranquila, todo lo demás encontraba su lugar, hablaban poco del pasado. Él entendía que no era necesario remover lo que aún estaba sanando, en cambio reforzaba el presente. Los hábitos, las pequeñas certezas que le daban estabilidad y confianza. Un día, mientras caminaban juntos por la casa, ella se detuvo y lo miró con una expresión distinta. No era miedo ni duda, era reconocimiento, como si entendiera que aquel lugar ya no era provisional, que esa compañía no iba a desaparecer. No dijo nada, pero tomó su mano con naturalidad.
como quien no necesita preguntar. En ese instante, el hombre comprendió que proteger no es solo evitar lo malo, sino construir lo bueno con constancia, día tras día, sin aplausos ni testigos. Y supo que aunque el camino aún exigía firmeza, ya había algo que nadie podía arrebatarle: la certeza de estar cumpliendo una misión que daba sentido a todo lo demás. La tensión que había estado creciendo encontró un punto de definición, no como una amenaza visible, sino como una oportunidad para cerrar el círculo con inteligencia. El hombre sabía que no podía seguir esperando. Debía asegurar el futuro con movimientos firmes y bien medidos, sin sobresaltos, sin errores. Todo debía resolverse de una vez y de la manera correcta. Sin involucrar a la niña, activó los últimos pasos del plan: conversaciones claras, respaldos sólidos y decisiones que no dejaban espacio a dudas. Cada acción tenía un propósito preciso. No era para demostrar poder, era para garantizar que nada ni nadie pudiera volver a interrumpir la calma que habían construido juntos. La prioridad seguía siendo una sola: cuidar sin alterar la paz. Mientras tanto, la niña continuaba con su mundo sencillo, dibujaba, escuchaba historias y se dormía con tranquilidad. Sus gestos ya no mostraban sobresaltos. Su voz sonaba más firme y su mirada más abierta. Era evidente que algo dentro de ella había cambiado. La seguridad empezaba a reemplazar al miedo y la confianza tomaba forma día a día. Esa noche, al verla dormir profundamente, el hombre sintió que todo encajaba. Entendió que las decisiones difíciles también pueden tomarse desde el amor y la calma, no desde el conflicto. Y supo que estaba cada vez más cerca de cerrar una etapa para abrir otra. Una donde la estabilidad no fuera un deseo, sino una realidad construida con paciencia y compromiso. El cierre llegó sin estruendo, como llegan las cosas bien hechas, con calma y firmeza. El hombre vio cómo cada paso que había preparado cumplía su función. Las piezas encajaban y lo que antes era incertidumbre se transformaba en claridad. No hubo celebraciones ni palabras grandes. Solo la tranquilidad de saber que el camino quedaba despejado y que el futuro estaba protegido. La niña seguía ajena a todo ese movimiento silencioso. Para ella los días eran simples y seguros. Despertaba sin sobresaltos, preguntaba por el desayuno y elegía qué historia escuchar antes de dormir. En su forma de caminar por la casa se notaba algo distinto. Ya no exploraba con cautela. Se movía como quien sabe que pertenece. Una tarde, mientras ordenaban unos libros, ella se acercó y le dijo que le gustaba estar ahí, que ese lugar se sentía como hogar. No fue una frase larga ni elaborada, fue directa y sincera. Y bastó para confirmar que todo había valido la pena. En ese instante el hombre entendió que no había nada más importante que proteger esa sensación. Con esa certeza, dejó atrás cualquier duda. Ya no miraba el pasado con preguntas ni el futuro con temor. Sabía que algunas historias no se eligen, se aceptan, y que cuando lo haces con el corazón firme, el camino se vuelve claro incluso en medio de lo inesperado. Con todo resuelto, la casa volvió a respirar, ya no como un lugar en alerta, sino como un espacio sereno donde cada día tenía un ritmo amable. El hombre comenzó a disfrutar de lo sencillo: preparar el desayuno, caminar despacio por el jardín, escuchar historias inventadas que la niña contaba con una sonrisa tranquila. En esos momentos entendió que la verdadera riqueza no hace ruido, se siente. La niña había cambiado, no solo en su forma de hablar o de moverse, sino en su mirada. Ahora había curiosidad, confianza y una alegría discreta que aparecía en los detalles, en cómo se acercaba sin temor, en cómo buscaba compañía sin pedir permiso. Era evidente que por fin se sentía a salvo, no por promesas, sino por hechos constantes. Una tarde, mientras plantaban flores juntos, ella levantó la vista y le dijo algo simple: que le gustaba que él estuviera ahí, que se sentía cuidada. Esas palabras, tan breves, tuvieron más peso que cualquier logro pasado. En ese instante supo que su vida había encontrado un rumbo definitivo, uno que no dependía de reconocimientos externos. El hombre comprendió entonces que algunas respuestas llegan cuando dejamos de buscarlas, que el propósito no siempre se presenta como una meta, a veces llega como una persona pequeña que necesita protección, y cuando aceptas ese llamado, todo lo demás se acomoda en silencio, como si siempre hubiera estado esperando ese momento. Con el paso del tiempo,
La historia dejó de sentirse como algo extraordinario y se volvió vida cotidiana. Risas suaves, conversaciones sencillas y una calma que antes parecía imposible. El hombre ya no se definía por lo que tenía, sino por lo que cuidaba. Cada día confirmaba que aquella noche fría había sido un punto de giro, no solo para la niña, sino para él mismo. La pequeña creció rodeada de estabilidad, de gestos constantes y de una presencia que nunca fallaba. Sus recuerdos difíciles se fueron desdibujando y en su lugar aparecieron nuevos, llenos de luz, de rutinas seguras y de una sensación clara de pertenencia. Ya no era alguien rescatada. Era alguien acompañada. Una tarde cualquiera, sin ceremonia ni anuncios, ella lo miró y dijo con total naturalidad que él era su hogar. No fue una pregunta, fue una certeza. Y en ese instante el hombre entendió que su vida entera había estado preparándolo para responder a una sola súplica. Una que no se escuchó con los oídos, sino con el corazón. Porque a veces las mayores respuestas llegan en silencio, a veces el propósito aparece cuando menos lo esperas. Y a veces una sola decisión, tomada desde la compasión, puede cambiar dos destinos para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos suscribiéndote y dejando un comentario. Porque a veces las historias más grandes comienzan con un acto silencioso que cambia una vida para siempre.